Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. Bienvenidos, bienvenidas un miércoles más a nuestro querido Club de Lectura Asimétrico. A ver quién anda esta tarde por aquí. Veo a Med Arquitectos, veo ya preparadísimo a David Lorente, veo a Emilio Rodríguez Blanco que se une. Bueno, mientras os vais uniendo, veo a Teresa ya preparada, me faltan Pic Aguilera, me falta la cuenta de Pic Aguilera y me falta Felipe. Vamos a esperar un minutito mientras se van uniendo nuestros asimétricos y nuestras asimétricas. Veo a Felipe preparado. Teresa, finalmente no sé si te vas a unir con tu cuenta personal o con la cuenta de Pica Aguilera, pero bueno, en principio entiendo que es la tuya. Dadme un minutito, David, Teresa, Felipe, para agradecer lo primero, como siempre, como hago siempre en todas nuestras sesiones, a nuestro invitado, en este caso de la semana pasada, nuestro queridísimo Eduardo Prieto. Con él estuvimos hablando, si os acordáis, del libro Los laberintos del aire. La sesión está colgada porque finalmente conseguí resolver el problema y averiguar dónde estaba archivado el vídeo. Así que la sesión está publicada en nuestro canal, en nuestro canal de Instagram. La tenéis disponible para verla cuando queráis, como queráis, tumbados en una hamaca o tumbadas en una hamaca o tomando un café o lo que queráis. Ahí está para vosotros y para vosotras, que es lo más importante para nosotros es que este contenido pues os interese y os guste. Hoy, como sabéis, venimos a hablar de este libro Material, Memoria, Fabricación, Información y Proyecto, con Teresa Batlle, Felipe Pic Aguilera y David Lorente. No sé, entiendo que ya estáis preparados porque no veo entrar a la cuenta de Pic Aguilera, así que voy a dar paso ya, si os parece, directamente a Teresa, Felipe y a David, y empezamos la sesión. Vamos allá. Teresa, por alguna razón hoy no me deja invitarte, por alguna razón extraña. Porfa, sale y actualiza. Ah, bueno, ya veo la cuenta de Pic, entonces era la de Pic. Vale, perfecto, pues vamos con la de Pic. Vamos por... A ver si se van uniendo y todo va bien, que ya sabéis que esto es un directo y a veces pasan cosas. A ver a quién tengo primero. María, no sé si, al final no sé con qué me he unido yo. Pues con Teresa, con Pic, pero le tienes que dar perfecto a la Ya otra está. cámara. ¿Cómo es? Bueno, Vale. qué alegría, os tengo a los tres y está todo perfecto. ¿Cómo estáis, David, Felipe, Teresa? ¿Cómo va todo? Muy bien. Bien. Muy, muy bien. Bien, bien. Felipe, acuérdate, a ver si puedes ponerte un poquito más arriba para que te veamos mejor, porque están los comentarios, digamos, entrando por tu cara y te tapan, si es posible. Bueno, qué alegría de teneros a los tres para hablar de este proyectazo que tenemos entre manos hoy. Vamos a hablar, como decía, de este libro. Ahora vamos a ver si es uno, si son cuatro, si son... Vamos a hablar de todo esto ahora, pero permitidme, perfecto, Felipe, muchísimo mejor, porque ahora ya los comentarios te aparecen un poquito más abajo. No en vivo. Permitidme como... Ahí, perfecto. Como sabéis, y ya os comento siempre, me gusta presentar a nuestros invitados de hoy. Yo sé que a todos y todos los que venís a vernos y a verles a ellos, pero aún así me gusta dejaros presentados, si os parece bien, y arrancamos con la sesión. ¿Sí? ¿Hacemos así? Venga. Fenomenal. Pues voy a empezar con Felipe. Te tengo a ti primero, Felipe. Felipe Pic Aguilera es doctor arquitecto por la ECHAP, la Universidad Politécnica de Cataluña. En 1986 fundas, Felipe, tu propio estudio, miembro fundador de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Internacional de Cataluña, desde 2008 profesor de proyectos y desde 2010 director de la asignatura Arquitectura y Sostenibilidad, miembro del grupo de investigación LITEIS de la UIC, de la Universidad Internacional de Cataluña, miembro fundador también del GBC España,
Y tu campo de actuación, Felipe, de investigación, está ligado principalmente pues, a temas como la sostenibilidad, la industrialización y, digamos, esta renovación de los sistemas de construcción. Bienvenido, Felipe. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Teresa, voy contigo. Teresa Batlle es arquitecta también por la ETSAP, Universidad Politécnica de Cataluña, miembro fundador de la Escuela también de Arquitectura de la Universidad Internacional de Cataluña. En 1989 se asocia con Felipe Pich Aguilera en el estudio Pich Architects, que tenemos hoy aquí la cuenta asociada hoy, así que si no les seguís ya les estáis empezando a seguir. También coordinadora de la asignatura Arquitectura y Sostenibilidad del grado, ¿no?, de Arquitectura en la UIC. Miembro fundador de la Asociación Arquitectura y Sostenibilidad ASA. Tu campo de desarrollo, Teresa, y de intereses también se centra principalmente en el rol del arquitecto en la innovación de los procesos constructivos y los sistemas que relacionan arquitectura y medio ambiente. Juntos, Felipe y Teresa desarrollan el trabajo profesional dentro de los aspectos tan importantes, y hoy lo vamos a ver, pues como la eficiencia energética, la reflexión de los procesos constructivos hacia la sostenibilidad y la transformación de la industrialización. Gracias a los dos por venir hoy y por estar hoy aquí. Y también estamos y contamos con la presencia de David Lorente. Muchísimas gracias, David, también por venir. Diseñador gráfico, que estudió durante 4 años arquitectura también en la ETSAP. Luego, digamos que terminó sus estudios de diseño en la Escuela Elisava, graduado en Artes Gráficas por la Winchester School of Arts, y formaste parte, David, del equipo editorial de Actar entre los años 1995 hasta 2012, año en el que junto a Tomoko Sakamoto fundas Spread, desde la cuenta también desde la que nos sigues, así que todo el mundo a seguir esa cuenta también. Has sido profesor en la Escuela de Diseño EINA y desde 2004 eres profesor de proyectos en la especialidad editorial de la Escuela Elisava. Es el diseñador gráfico, además, de este maravilloso título. Y yo creo que, no sé quién quiere empezar, pero yo creo que podemos empezar a darle ya, ¿no?, al libro. Este libro que se titula Material, Memoria, Fabricación, Información, Proyecto. No sé quién quiere empezar, Felipe, Teresa, ¿quién se lanza? ¿Empiezas tú, Teresa? Venga, sí. Pues adelante. Entonces, vamos allá, bueno, ¿qué tenemos entre manos? Tal como, bueno, gracias María, gracias Juan, gracias a Ediciones Asimétricas por invitarnos a este directo, ¿vale? Entonces, bueno, como veis, el libro se llama Material y como bien dice, queremos reflexionar sobre el uso que hemos ido haciendo nosotros de los recursos materiales, ¿vale? Entonces, es un contenido que llevamos tiempo ya trabajando, hablando con nuestro equipo, incluso con David, con la preocupación de cómo usamos nuestros recursos materiales, qué sistemas constructivos utilizábamos ligados a materiales, qué respuesta dábamos o qué proyectos acabamos haciendo, hablando tanto con el entorno como también con nuestro interior y cómo conseguir el bienestar con el menor consumo. Bueno, entonces llevábamos tiempo hablando de ello, queríamos hacer una exposición o una fiesta o una publicación, no sabíamos bien, hasta que nos salió la oportunidad en el Congreso Revil de hacer la exposición hablando de estos temas, ¿no? Entonces nos pusimos las pilas, empezamos a correr como locos y hicimos el proyecto expositivo, que fue en marzo, y también hicimos la publicación, ¿no? Deciros que realmente no es una tesis, hay muchas más preguntas que respuestas, ¿no? Pero el recorrido, el trabajo, la preocupación que hemos tenido nosotros a lo largo del tiempo con los materiales, incluso con la complicidad con los industriales, con los sistemas constructivos y con la arquitectura. Bueno, Felipe, que veo que puedo seguir. No, que veo que Felipe quería intervenir. Siguiendo con la reflexión de Teresa, a mí me gustaría, ya que hablamos de nuestro libro, a leer un pequeño párrafo que yo creo que condensa bastante
lo que hemos arrancado ahora, ¿no? Ujú. Dice así: emplear menos recursos en la construcción no significa forzosamente dejar de construir, sino propiciar un salto cualitativo en el modo de hacerlo. ¿No es acaso la arquitectura más significativa la que expresa esos saltos paradigmáticos recurrentes en el tiempo? Es decir, si vemos en el pasado, digamos, cómo, o sea, en realidad hacer un salto en el modo de construir, ¿no?, implicar la tecnología para poder hacer mucho más con mucho menos. Y ese salto es el que nosotros queremos explorar, porque estamos convencidos que el momento en que estamos viviendo es un momento excitante para esa unión para la arquitectura, porque las respuestas en gran medida pasan por la arquitectura, por cambiar el modo de hacer las cosas, no dejar de hacerlas. Uh-huh. Yo creo que además en este párrafo, Felipe, dejáis también como muy claro como como un statement, ¿no? Me sale en inglés, como una manera también de enfrentaros a la profesión, ¿no? Que desde el estudio y desde cómo vais manejando, pues, bien los recursos materiales, también los equipos, ¿no? Teresa, mencionabas otro tipo de profesionales que no son solo arquitectos, es decir, que hay que trabajar siempre también en colaboración para el conocimiento de esa tecnología, ¿no? Si no, es imposible que sepamos de todo, ¿no? No podemos saber de todo, ¿no? Entonces yo creo que ahí es muy importante también esa conexión. Hablando, si queréis, un poquito más de lo que ha supuesto para vosotros, porque es verdad que estaba la exposición, pero quizá este libro también ha terminado materializándose, y ahora también le vamos a dar paso a David, que ha tenido muchísimo que ver en este proceso. ¿Qué ha significado para vosotros como estudio poder hacer este libro? Bueno, a nosotros, con Teresa, y luego ampliándolo, digamos, al conjunto del estudio, para nosotros hacer ese libro ha sido un modo de reflexionar, ¿no? Uh-huh. sobre ideas muy abstractas o muy teóricas, pero que nosotros lo que nos interesa es precisamente llevar esas ideas y condensarlas en la realidad. Y por tanto, ha sido el proceso de realización de este libro ha sido para nosotros un proceso de concreción, de condensación, de plasmación de ideas que estaban sueltas, ¿no?, que estaban en el aire, que sabíamos que contábamos con ellas, pero el identificarlas y el tener que ponerlas concretamente en un libro y vinculándola también, digamos, a realizaciones del estudio, etcétera, ha sido una manera para nosotros de aclararnos en las ideas, y en la medida pensamos, ¿no?, intuimos, digamos, que en la manera en que nos aclaramos nosotros en esas ideas, pues también es la manera también de lanzarlo eso hacia otros que les pueden ayudar. Porque es un momento precisamente de aclarar las ideas para afilar los instrumentos, ¿no?, y vincularlos a la realidad. Vincularlos a la realidad de cada día, ¿no? Un poco por dar paso también a David, o sea, la verdad es que aquí hay amontonadas muchas ideas y muchas ganas de decir muchas cosas, ¿no? Pero entonces, porque en un momento pensábamos, bueno, vamos a hablar de los distintos materiales que hemos ido utilizando, ¿no? Entonces, vamos a dividirlo en cerámica, hormigón, derivados del cemento, incluso plástico, textil, madera, ¿no? Y entonces, primero queríamos esto, ¿no? Y llegó un momento que dijimos, vamos a ser más amplios, vamos a tener miradas más amplias, entonces lo distribuimos en 4 capítulos, ¿no? El primer capítulo se llama Memoria en construcción, que tanto habla, bueno, de una mirada global sobre la construcción, como contaba Felipe, como el tema de la importancia de dónde construyes y qué entorno tienes y cómo hilvanarte en ese entorno, pero sin pensar que estamos en el 2023, que no vamos a hacer cosas del siglo XIX, ¿no? Este era el primero. El segundo tema era sobre
hablaba de fabricación y, por tanto, de componentes ensamblados. Nosotros, cuando pensamos en los recursos materiales y en el respeto de estos recursos materiales, pensamos que solo se puede hacer desde el ensamblaje y el desensamblaje, por tanto, desde la industrialización. Entonces, el cuarto tema era información y hablábamos de pasaporte de materiales, ¿vale? Por tanto, decir el edificio, qué componentes de materiales tiene el edificio, qué propiedades tienen estos materiales, bueno. Y por último, hablábamos de proyecto y de la necesidad de hacer un trabajo colaborativo, compartido con otros, como decías tú, María, con otra gente que sabe más que nosotros del material o del sistema. Entonces, esto creo que David lo ha formalizado magníficamente bien. Yo creo que David que nos cuente al final cómo lo estructuró, cómo lo formalizó. Y nada, te paso David, la palabra. cuéntanos, con todo este contenido que había, ¿no? Y estas necesidades también Sí. que tenía este libro tan especiales, cuéntanos, ¿cómo lo has pensado tú desde el diseño y desde la materialidad? Bueno, hay muchas cosas. La verdad que ha sido un proceso largo. Repensando ahora un poco todo, veo que es un proceso casi de decantamiento. O sea, este proceso que van cayendo un poco todas las cosas relevantes, ¿no? Y las que de todo lo que se habla, del proceso desde el primer momento, ¿no? Tengo que decir que he estado, digamos, hemos estado compartiendo con Felipe y Teresa este proyecto desde el minuto cero, como quien dice. Evidentemente ellos lo iniciaron, pero inmediatamente estábamos ahí sentados en la mesa valorando todo lo que podía ser, sin saber bien todo lo que teníamos de material, ¿no? Pero ha sido un proceso de ir como decantando lo más relevante, lo más significante, viendo todas las posibilidades. La verdad que no se ha cerrado nada en cuanto a materiales, en cuanto a proyectos, las entrevistas, todo tipo de colaboraciones. Y claro, al final tienes un montón de material que hay que ordenar de alguna manera. Cuando dices de hacer una exposición o hacer un libro, bueno, hay quien empieza por organizarse un índice y hay quien empieza por hacer carpetas o empezar a saber dónde está cada cosa, ¿no? Y entonces ha sido un proceso en este sentido, ¿no? Y sin perder nada por el camino, creo. O sea, que al final, cuando tú ves el libro, sí que tiene una configuración como muy ordenada, que creo que esto nos ha ayudado para hacer un poco, hablábamos casi desde el primer momento como de cajones. Cuando tienes un mueble tienes como cajones. Esta idea nos acompañó mucho para ordenar bastante todo el material, ¿no? Y dónde estaba un poco cada cosa. Luego estos cajones han ido cambiando un poco de nombre, porque, como contaba Teresa, se empezó casi como por el tema de los materiales y ha acabado siendo nombrado de otra manera, pero los materiales están ahí y de alguna manera el objeto recoge esta cosa material y esta cosa de los materiales, ¿no? Con su forma, sus 4 libros, etcétera, ¿no? Y esa es una idea que se ha plasmado, sí. Luego, todo lo que es el proceso más gráfico, pues ha intentado recoger todos estos fragmentos de aquí y de allá e intentar organizar unos pequeños relatos que coinciden con cada uno de los libros, ¿no? O sea que, bueno, disparando por muchas maneras, pero al final buscando ese orden y esa manera de que un lector pueda entender y pueda coger esto de alguna manera, ¿no? También porque... perdona, Felipe, dale. Sí, para nosotros el proceso de formalización del libro, de concreción del libro, a nosotros nos ha ayudado mucho la presencia de David y Tomoko, ¿no? Porque ese proceso de decantación y de concreción de ideas, muchas veces, digamos, el hecho de lanzarlo en propuestas gráficas, ¿no? Que nos venían de David, ¿no? Y ponerla de forma concreta, a nosotros nos aclaraba muchas veces las ideas, ¿no? Y nos permitía ir separando, ir decantando las cosas que eran importantes. Por tanto, en ese libro no es que nosotros tuviésemos algo ya totalmente cerrado y compactado y luego le pedimos a David y Tomoko que nos hiciesen eso, digamos, en limpio, ¿no? Y en propuesta gráfica, sino que el proceso precisamente de formalización del libro ha sido también
un proceso de aclaración de las ideas o de decantación de las ideas. Porque igual no se han generado ideas nuevas, pero sí que se han hilvanado en función de eso, ¿no? Y a mí me parece muy interesante porque precisamente yo creo que el libro tiene algo que ver de eso, ¿no? En el último punto que habla de proyecto, ¿no? Nosotros lo que hacemos es un poco levantamos la bandera por decir estamos en un momento donde el proyecto es algo distinto, ¿no? El proyecto es un nuevo modo de hacer, ¿no? No es el resultado de un trabajo ensimismado, ¿no? De gente inspirada o de individuos inspirados, sino que es como la caldera, ¿no? Donde se van lanzando ideas de valor y esa caldera en su proceso se va sedimentando y va produciendo cosas que se van identificando a partir de la forma y de la apariencia, digamos, o sea, son en arquitectura finalmente, digamos, la forma como resultado, la apariencia como resultado, muchas veces un resultado no buscado o no querido, ¿no? Es un resultado que rebota, eso es lo que nos permite congelarlo, abrazarlo, pero porque es el lenguaje de las ideas que están detrás, ¿no? Sí, esto que cuentas, solamente quería apuntar a que estamos hablando del libro, de los 4 puntos, de los 4 libros. Voy a enseñar a cámara el logo del libro para que se entienda un poco, quien no haya visto todavía el objeto libro, que se entienda un poco que en realidad es un único libro que está formado por 4 libros, de esos 4 cajones, de esos 4 conceptos, ¿no? Que comentabas, ¿no, David? Ahora que han tomado cuerpo después de, como ahora decías, Felipe, ¿no? Todo ese proceso de decantación han ido dando estos 4 conceptos sobre los que habéis ido trabajando e incorporando ahí, pues bien, ciertos proyectos, ciertos materiales, ciertos, ¿no? Que podían ser coincidentes en tipos o coincidentes en maneras de hacer, como decías, Felipe, ¿no? En el proyecto. A mí me gustaría, ahora, cuéntanos, Teresa, pero ahora me gustaría que pasáramos por esos 4 puntos un poco y que nos contarais, igual que nos has contado, Felipe, el de proyecto, pues que pasemos también por memoria, fabricación, información, un poquito más en detalle, no mucho, que lo que tienen que hacer es tener el libro en las manos y verlo en físico. Pero aparte de esto, Teresa, no sé qué ibas a decir, perdona que te he interrumpido. Bueno, en cada capítulo, bueno, como preguntabas tú, en cada capítulo explicamos algún proyecto concreto nuestro. La verdad es que los hemos elegido pensando en materiales distintos que hemos ido utilizando a lo largo de los años y luego casi nos interesa más que de hablar muy en detalle del proyecto, pues hablar del material que hemos utilizado, del peso del material que hemos utilizado, de la, yo qué sé, del o carbono embebido que había en el material, de la economía circular, y entonces incluso nos hemos arriesgado a hacer un estudio sobre el valor de los materiales a lo largo del tiempo. Y con un amigo que trabajaba en un banco, hemos hecho un estudio sobre qué pasa, o sea, como si el edificio ya dentro de 50 años valiese mucho, no por su solar, sino por la cantidad de materiales que tenía y el valor de estos materiales 50 años después. Entonces, bueno, no sé, Felipe. A mí sobre el punto de memoria, me gusta para despertar el interés sobre el libro, leer un punto sobre eso que yo creo que define bastante bien ese apartado, ¿no? Es decir, sobre memoria en construcción. ¿No es acaso la memoria un referente que está siempre en construcción y a la vez un estímulo que nos incita a seguir construyendo? Pues la memoria debería ser principalmente autoestima y confianza, sin la carga muerta que el recuerdo lleva. Es decir, no entendemos la memoria como un estímulo, no como el peso nostálgico, digamos, y ante todo el que valora su pasado y el que tiene un pasado, eso le tiene que estimular a seguir construyendo. Tantas y tantas veces vemos y en tantas ocasiones y probablemente en algunos ámbitos
hoy padecemos de eso, en que cualquier cosa que tiene más de 50 años es bueno por definición y cualquier cosa que tiene menos de 50 años es dudoso, ¿no? Y eso no creo que no va a ningún lado. En ese caso, ¿no? Digamos, la escalera de emergencia del edificio Teresianas justo al lado de Gaudí, digamos, no quiero que suene pretencioso, digamos, pero en realidad, si un edificio queda muy seizado, en el fondo, ese aspecto le lastra, ¿no? La necesidad y la posibilidad de continuar construyendo por capas sobre edificios del pasado, yo creo que es algo absolutamente necesario, ¿no? Y que debemos afrontar. En este Pues caso, podríamos pasar. Sí, María. no, dale, Teresa, sí, que os podríamos pasar. Claro, podríamos pasar al otro capítulo en el que realmente hablamos de principalmente de fabricación, de desmontaje, de montaje y desmontaje, de cómo hacer este montaje y desmontaje. Entonces, en cada uno hemos hablado de algún proyecto en concreto, ¿vale? Entonces, bueno, aquí hablaríamos de cómo se podría desmontar, de dónde debería volver el material que hemos utilizado, de que aquel material es materia prima para en el futuro. Bueno, bueno, no sé si quieres que contemos cada proyecto y cada... No, yo voy pasando imágenes y vosotros seguís comentando porque yo creo que el contenido del libro, es verdad que cada uno de los capítulos vais hablando de un caso concreto, pero yo creo que también aquí hay mucho de, como decía Felipe al principio y como David ha conseguido concretar también, mucho de ideas que toman cuerpo en ejemplos, pero que en realidad es un modo de hacer que estáis viviendo vosotros desde la arquitectura, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues decías, Teresa, que aquí, por ejemplo, en este capítulo se utilizaba pues este tema del desmontaje, ¿no? Y también abordáis temas pues como el del medio ambiente, la climática, también desde el principio, ¿no? Que no es algo que vaya apareciendo, ¿no? En uno concreto, sino que va recorriendo, por ejemplo, el libro, es otro de los temas que está por ahí, ¿no? Hay otro tema importante que es que hemos implicado en el libro a muchos industriales con los que hemos trabajado a lo largo de los años, que hemos hemos descubierto un sistema suyo que no conocíamos, o bien hemos hecho una investigación con ellos y al final ha llegado a ser un sistema o un producto, o bien incluso han mejorado, o sea, del proyecto a la obra, en la complicidad con al final los fabricantes industriales que lo han desarrollado, el proyecto ha mejorado 100%, ¿no? Y entonces hacemos unas entrevistas con ellos y los hemos implicado. Sí. En el tema, vuelvo a leer un trocito, digamos, porque no me cansaré de hacer propaganda de que compren el libro. Fabricación, componentes ensamblados. Producir componentes y ensamblarlos supone un intenso acto de ideación y un salto cualitativo para la arquitectura, porque con la lógica de cada sistema, cada pieza es arquitectura y su potencial permanece. En eso, si pensamos, por ejemplo, en el paso de la arquitectura románica, ¿no?, que acumula material, a la arquitectura gótica, que ensambla material, la relación de materia prima, volumen abarcado, del románico al gótico, ¿no?, se multiplica por 10 o por 100. ¿Por qué? Porque el material tiene una ambición extraordinaria y ese salto cualitativo de la ambición que hay sobre el material permite reducirlo y abrazar, ¿no?, hacer mucho más con mucho menos. Y cada trozo de la arquitectura gótica tiene su potencial, es arquitectura en sí mismo, porque está pensado para un lugar y tiene mucha información en su interior. Tanto es así que la mitad de la arquitectura, de las piezas góticas, han llegado hasta nosotros formando parte de edificios para el cual no fueron hechos. Y por tanto han sido reciclados y han acabado vertebrando edificios seguramente de menor ambición
precisamente por la ambición que atesora ese material. Eso, nosotros estamos en el paso de un gótico hacia el futuro, como decía Peter Rice, estamos en un momento muy especial, estamos haciendo ese salto hacia un gótico del futuro. Seguramente nosotros aún no tenemos la perspectiva, ¿no?, para verlo, pero está emergiendo ya, digamos, la tecnología y la expresión de ese salto. Es un momento muy emocionante y así lo percibimos nosotros. También, ahora que estamos justo como a mitad del libro, ¿no?, que hemos pasado los dos primeros temas, estamos justo a mitad, a mí me gustaría también preguntar a David cómo ha sido manejar todo este material, porque al final es un material muy diverso. Como decía Teresa, hay entrevistas, por ejemplo, con ingenieros, hay planos, hay fotografías, hay infografías, hay unos materiales, hay unos textos, ¿no?, que está leyendo Felipe, unos textos maravillosos que van anunciando todos esos temas. ¿Cómo ha sido también este proceso de formalización de todo de cada uno de esos cajones? Porque cada uno además tiene un código de color distinto. Cuéntanos tú un poquito, David. Bueno, al final cada proyecto es distinto, ¿no? Y te viene de una manera o de otra, tienes una implicación u otra, hay presupuestos y hay otros. Bueno, cada proyecto inicio está definido por unos parámetros, ¿no? En este caso, es un caso que Felipe y Teresa me sientan en una mesa y me dicen, bueno, queremos que estés en el barco desde el primer momento, ¿no? Y compartamos todo lo que hay, ¿vale? ¿Qué podemos hacer, no? Entonces, claro, esto te da una responsabilidad también de aportar toda la experiencia y todo el saber, digamos, de hacer libros en este caso, o de formalizar todo ese material y empezar a editarlo. O sea, no sabes qué tipo de libro será, pero sí que empezar a ver cómo va funcionando ese material, cómo se va ligando con todo, qué es lo más relevante y lo que no, qué tipo de textos habrá, qué somos capaces de hacer también, porque en ese primer momento, como muy abierto, aparecen esas preguntas, ¿no? De decir, bueno, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Qué ambición podemos tener con esto? ¿Es una cosa como muy humilde o no? ¿Va a ser una bomba? Bueno, hay que un poco definir esa ambición del libro o esa dimensión del libro y cómo se va a ver también por parte de lectores, ¿no?, de la audiencia. Bueno, cada uno ha insistido también en esa parte material que parecía relevante, que pudiera estar, que tenía que coger peso, y en eso me siento privilegiado en este sentido de poder haberlo compartido, ¿no?, y poder dar también mi opinión y Felipe y Teresa pues también recibiendo toda esa información y dando feedback, ¿no? Entonces ha sido un trabajo como muy compartido, ¿no? Y bueno, se ha ido formalizando a veces con el paso del tiempo muy lentamente y a veces de golpe pues tomando decisiones muy claras. Tiene que haber esto, tiene que haber este código de color, nos va a ayudar en esto, nos va a ayudar lo otro. Y en ese momento, en algún momento, también aparece esa idea de que el objeto es un objeto relativamente pequeño como libro de arquitectura de proyectos, donde las fotos lucen, pero no es el gran libro de arquitectura. Por tanto, estamos hablando de una pieza que consideramos que va a ser pequeña, pero que hay que darle como ese peso que gane su respeto, ¿no? Y entonces, esa idea entre el objeto, pero también el contenido, bueno, son cosas que me preocupan como idea en los proyectos. Cómo empezar un proyecto y cómo dar valor a según qué aspectos, ¿no? Y en este sentido era un equilibrio entre manejar mucha información, cómo editarla, cómo hacer las secuencias y cómo hacer que este libro tuviera peso con algo que intuíamos que iba de material, pero que fue cambiando un poco de nombre a lo largo del proceso. Cuando por fin conseguimos ese título que era material, ¿no?, que al final un poco es ese menos, ese más con menos, ¿no? Esa palabra, digamos, fue como la bomba, ¿no? Es decir, vale, esto es material, esto podemos tocarlo, esto tiene que ser algo así, ¿no? Algo que cuando lo cojas, pues tenga también su cuerpo, su sentido y su fuerza, ¿no? Por tanto, bueno,
manejando un poco todo esto, ¿no? Y que cuánta complejidad hay, ¿no? Al final en un proyecto así, que lo Sí. hablábamos ayer, que decíamos en la prueba, que el libro en sí mismo es otro proyecto, que tiene que tomar un cuerpo, que tiene que tomar unas decisiones también muy claras de contenido, de dirección, de etcétera, ¿no? Que es muy bonito verlo, pero bueno, que luego hay que vivirlo, porque es un proceso, como dices, David, bueno, pues a veces rápido, a veces intenso, a veces más lento, ¿no? Y que hay que vivirlo con esto, ¿no? No sé si vas a decir algo, David, que te he interrumpido. ¿Ibas a decir alguna cosa más No, bueno, vamos hablando. Vale, pues entonces, si os parece, vamos a seguir con el siguiente, con información, con información, pasaporte de materiales. Yo creo que esto hay que explicarlo un poco porque tiene también mucho contenido, mucha enjundia. Felipe, que te voy a sentir si quieres adelante con este tema. Yo sigo mi hábito, ¿no? de leer un poco sobre esa introducción, ¿no? Es la Muy bien. información, pasaporte, materiales, y en el punto de la introducción de ese punto dice, la información completa que cada material registra es lo que permite alargar su vida. Es también la promesa de que su valor permanece en el tiempo, según los parámetros de la economía circular que viene. Es decir, un extremo, ¿no? Nosotros tenemos las tablillas sumerias, ¿no? Que han llegado hasta nosotros. ¿Por qué? Porque tienen una cantidad de información en ellas grabadas que frente a las miles de tablillas y trozos de cerámica cocida que deben venir del pasado, esas son las que nos dan información del pasado. Y seguramente algunas cosas relevantes del pasado y de nosotros mismos las conocemos por la información que tiene ese material. Eso que es un extremo, ¿no? Un paradigma sería, digamos, en el fondo, es lo que nosotros estamos hablando hacia el futuro. La información que nosotros damos al material es la que le permite viajar en el tiempo y la que le permite mantener su valor. Incluso, cuando hablamos ahora de temas muy básicos, ¿no? Su valor económico, ¿no? Un edificio es, en el fondo, un banco de materiales. Y así como hasta ahora, en los últimos 50 años, cuando uno acaba de hacer, el día después de hacer un edificio, el solar vale más y la arquitectura vale menos, o sea, los materiales valen menos, y así está sentenciado por la arquitectura financiera, ¿no? Que pasa un tiempo y el edificio teóricamente vale cero. Eso es mentira. Eso es mentira. La arquitectura es un entramado de materiales que vale lo que son capaces de atesorar en función de la información que tienen. Y eso es, en el fondo, las bases de una economía hacia el futuro, porque probablemente la energía, podemos pensar que eso se resolverá de una forma o de otra, que se le darán nuevas fuentes, pero los materiales hay los que hay, ¿no? Los recursos materiales del planeta son los que son, ¿eh? Y por tanto, ese es un bien escaso con el cual debemos maximizar, ¿no? Y por tanto, la arquitectura, en el fondo, es la que acaba o la que tiene que empezar a vertebrar ese nuevo paradigma en el futuro. Y yo pienso que eso es precisamente, digamos, lo que tiene sentido. Hoy en día pensemos, es tan básico como que según la arquitectura que normalmente se hace, ¿no? Y la aprobada por los códigos técnicos, etcétera, para aguantar 1 kilo, más o menos debemos implicar 2 kilos, ¿no? O sea, un edificio que aguanta 1000 pesa 2000, ¿no? O sea, eso, estamos siendo muy poco eficientes en el modo de implicar nuestro material, ¿eh? Y eso, yo creo que eso debemos revertirlo, ¿eh? Y debemos ir hacia modelos de que para aguantar 1, pues impliquemos medio, o si es posible 1/3, ¿no? Porque eso es, en el fondo, lo que implica conocimiento, lo que implica tecnología, lo que implica sabiduría, cómo sacarle las máximas prestaciones al material, ¿no? Cómo hacer
mucho más con mucho menos. Entonces, siendo Teresa, muy concreto... te veía decir que no, pensaba que estabas en desacuerdo conmigo o no. ¿Te imaginas? No, no. No, adelante, adelante. En este, justamente en este capítulo enseñamos un edificio que hemos podido profundizar mucho sobre lo que significa construir un edificio, pensar saber cuántos materiales estamos utilizando, qué peso tienen estos materiales, qué propiedades tienen estos materiales. O sea, en un momento la clienta dijo, quiero trabajar este edificio desde la economía circular. Y entonces nos autoexigimos de saber todos los materiales que estábamos utilizando, la cantidad de materiales que estábamos utilizando, una ingeniería que nos apoyó, habló industrial con industrial para saber de dónde provenía su materia prima, cuánta energía consumía en su fabricación, cuántos kilómetros para llegar hasta la fábrica, qué composición tenía el material y si realmente era saludable o había algún elemento tóxico, y finalmente también hablarnos de cómo al final de su vida útil este material o volvía a la fábrica o se reciclaba, o se reutilizaba, o volvía a la naturaleza. Entonces, realmente, tenemos un pasaporte de materiales de todo el edificio. Por tanto, los conceptos que contaba Felipe están explicados en un edificio concreto con una realidad y una información muy detallada. Además, en este apartado, Teresa, estaba recogiendo aquí ahora mismo la entrevista o el diálogo que habéis tenido en este caso con Arturo Fernández, ¿no? Y digamos la cita que se ha extractado, que me parece también muy, muy importante de cara a pensarlo todo esto desde el origen. O sea, no solamente, o sea, tenerlo como objetivo, que esto también es muy bonito que la propia clienta te lo esté pidiendo, ¿no? Decir, oye, yo lo que quiero es esto, no quiero fuegos artificiales, quiero que pasemos por aquí, que vayamos por este camino, ¿no? Y dice, la cita dice, deberíamos centrarnos en el diseño del proyecto. Si un edificio está diseñado con criterios de circularidad, el residuo se reduce drásticamente. Debemos planificar teniendo en cuenta todo el ciclo de vida del edificio, ¿no? Claro, cuando eso se convierte en tu origen, en el origen del proyecto, debe ser fantástico, ¿no? Poder proyectarlo. Esta experiencia para vosotros, ¿cómo ha sido también de cara a la ejecución arquitectónica? La verdad es que lo sorprendente es, lo que ha sido sorprendente es la implicación de todos los industriales en dar la información, en saber lo que quiere decir el menor impacto ambiental, la economía circular, el menor residuo. O sea, yo la verdad es que no me imaginaba que lo consiguiéramos hasta tanto detalle, ¿no? Ahora lo estamos intentando con otros edificios y vemos lo difícil que es si no somos todos cómplices. O sea, si no hay una complicidad con la promotora, con los industriales, con la constructora, si todo el mundo nos complice en esto, se vuelve complicadísimo, porque realmente mucha información no se sabe, hay que dedicarse a un tiempo a cosas que realmente no son el día a día. Entonces, es muy complicado y en este edificio ha sido realmente interesante ir tan a fondo en este tema. En eso, yo creo que la construcción, un síntoma de que va bien es que se convierte en un vertebrador de la sociedad, ¿no? O sea que acaba vertebrando a mucha gente, a muchos intereses, a muchas industrias, los acaba poniendo en contacto y acaba estableciendo como una espiral positiva, pero engranando, vertebrando la sociedad, ¿no? Y eso, cuando vemos lo que está pasando hoy en día, pues no es así, ¿no? No es así. Cada vez los oficios tradicionales han saltado por los aires, los gremios también, las piezas llegan como materiales, ¿no? Como objetos a pie de obra, y el que los trae sale corriendo después de cobrar, ¿no? Y luego hay gente que más o menos allí pues los va poniendo, pero no
no hay un gran interés por trabajar en la construcción, ¿no? No hay un prestigio de esa labor, y más bien nos parece que hoy en día estamos en un proceso contrario a eso, ¿no? Eso hay que cambiarlo. La construcción, siempre que ha sido significativa, ha acabado vertebrando la sociedad a su entorno, ¿eh? Y esa vertebración de la sociedad en torno de la construcción es lo que permite hacer cosas, ¿eh? Lo que le permite responder a la ambición de su tiempo, la ambición de nosotros. Digamos, los arquitectos, pobres de nosotros, ¿no? Como mucho tenemos unas cuantas preguntas claras, ¿no? y medias respuestas, trozos de cosas, pero lo que sí podemos ser el aglutinante de quienes en realidad acaban teniendo otros trozos de las respuestas, poniéndolas en fila, y que eso acabe diciendo algo, ¿no? A mí me parece fantástico lo que estás comentando ahora, Felipe, porque es lo que hablábamos antes. Sin una conciencia integradora de todas las técnicas y desde el diseño del proyecto, si no está esta conciencia ahí trabajando, como decías, Teresa, es dificilísimo llevar a cabo casi nada, ¿no? Porque, por ejemplo, y ahora hablamos aquí, como vuelvo un momentito al libro, ¿no? Y a David, porque también contar con David de cara, con Spread, ¿no? Con el equipo para poder hacer y generar este libro, ha sido también para vosotros como muy fundamental, porque también él trabajaba, ¿no, David? Y si no, corrígeme, un poco desde la distancia de las cosas, que te da a ver la perspectiva general, ¿no? Que pueden integrar todo el libro como un único concepto. Y ahora que nos oyen Teresa y Felipe, ¿cómo ha sido este trabajo mano a mano con el cliente, ahora que no están aquí? ¿Cómo ha sido este trabajo? Ha ido súper bien. Nos conocíamos de hace años, también de una publicación, en otras circunstancias, quizá menos próximas en lo que es el proceso, pero bueno, con una experiencia encima de la mesa, ¿no? De referencia, y esto con ningún problema, es decir, totalmente abiertos a hablar de cualquier cosa y a interrumpirnos y a ofrecer el máximo, lo máximo que cada uno puede ofrecer, ¿no? Y en este sentido el proyecto ha caminado así. Sí, yo editando y diseñando, y ellos también de alguna manera intentando ver cómo podía ser esto. Por tanto, cada uno haciendo el papel del otro, o otro papel que igual no le toca, pero bueno, aportando cosas, ¿no? En este sentido, sí lo que decías de que no estando, digamos, responsable de los contenidos, en el sentido de, vale, no soy el autor, ¿vale? De esos contenidos, pero sí, claro, esto te permite, digamos, ver esos contenidos a la distancia, lo que decías tú, ¿no? Y una cosa que siempre intento hacer es, en cada proyecto, en cada libro también, bueno, y es una pregunta que nos hacíamos, es quién va a leer este libro y de qué manera, quién lo va a recibir, ¿no? Siempre hay esta pregunta, ¿no? O sea, ¿qué tipo de libro vas a hacer y cómo va a ser recibida ese objeto? Porque solo que toques alguno de los parámetros, pues puede ser un libro muy sofisticado o muy informal, o sí, lo cual lo puede hacer como muy caro, muy barato, tener una apariencia como muy cutre, ¿sabes? O sea, todos estos parámetros, ¿no? Es como el disc-jockey, ¿no? Que va tocando, al final están ahí, ¿no? Tú vas tocando cosas, vas ofreciendo elementos gráficos, elementos en lo que es la edición, y vas tocando para que al final dices, bueno, sí, este es un poco el objeto que nos toca hacer, ¿no? O que vemos que puede tener esa salida, o del cual estamos satisfechos, independientemente de la salida, ¿no? Pero es verdad que al final hacemos cosas para que la gente lo pueda recibir de una manera como, bueno, no digo asequible, pero sí, cada objeto tendrá su valor, ¿no? Pero sí que nos toca difundir eso que estamos haciendo, ¿no? Entonces, claro, y al final, esta mirada desde fuera es importante siempre tenerla, ¿no? Es decir, bueno, a ver,
qué estoy haciendo o qué estamos haciendo para valorarlo, ¿no? En Ujú. en nuestras sesiones de trabajo, David, que es muy educado, nunca nos decía, eso que me decís es una lata, no la vamos a ver, no. Pero cuando se acababa la reunión, nos quedamos ahí con Teresa y decíamos, parece que eso a David no le ha gustado mucho, ¿no? Y entonces procurábamos o sacarlo o abordarlo desde otro lado. Y para nosotros es muy interesante, ha sido muy interesante también precisamente esa implicación de David, pero digamos desde fuera de los contenidos, no desde fuera, pero desde el borde, digamos, ¿no? O sea, sabiendo lo que estábamos hablando, pero luego teniendo que eso visualizarlo en un cuerpo mayor, en un cuerpo gráfico que ofrecemos, digamos, eso es importante porque nos permite no caer, primero nos permite, creo yo, no haber hecho un tostón que se cae de las manos, que no sirve de gran cosa, ¿no? Más que pasar una tesis, ¿no? Sino que yo creo que sobre todo sirve no ensimismarnos, ¿no? Y acabar explorando, digamos, el poliedro de todas las facetas, que es lo que creo que ofrece el libro, ¿eh? Digamos, tiene un corazón, evidentemente, que eso palpita, digamos, pero hemos tratado de explorar todas las facetas de eso. ¿Y por qué? Porque realmente ese concepto, como la propia arquitectura, ¿no? Digamos, tiene muchas facetas y es muy poliédrica. Ujú. Y yo creo que también, Felipe, no sé qué opináis, pero yo creo que la mirada de David o de cualquier, vamos a decir, diseñador, o sea, en el sentido de cuando se pone uno a trabajar dentro de un contenido que, como dices, no es tuyo, pero estás ahí en el borde, muy cerca, al final esa mirada, en este caso la de David, también le pone ese tamiz, ¿no? A la decantación que se está haciendo, porque muchas veces nosotros sí ponemos unos cuantos, pero la mirada del otro termina siendo también un filtro más de todo este trabajo que se hace. Nos estamos ya en los últimos casi 5 minutos y no quiero dejar pasar el último punto, proyecto Ambición Compartida, y como yo sé que Felipe tiene preparada la lectura, no le quiero dejar sin leerlo, así que por favor, dale, Felipe. Bueno, dos puntos, ¿no? El primero, sí, que habla, es necesario redefinir el sentido y el alcance del proyecto de arquitectura, ¿eh? Pues ya no podemos dar por sentados gran parte de las convenciones que antaño le dieron forma. Hemos de redefinir eso, ¿no? Y finalmente, yo creo que al final, después de hablar de cosas muy pragmáticas y muy objetivas y muy mesurables, ¿no? Es decir, alguien dirá, pero eso es todo, ¿no? ¿No es acaso la arquitectura algo más que técnica y logística? Quizás sí, pero pensamos que ese algo más es una consecuencia, no una convicción ensimismada. Y en caso de existir, empieza a desvanecerse como humo si intentamos capturarla. Es decir, no hablamos, no digo que no hablamos de arquitectura, pero la arquitectura se define por omisión, digamos, ¿no? Y eso yo creo que además de tener que ver un poco con el pudor de cada uno, digamos, de no hablar de cosas que no debe hablar, en realidad yo creo que la arquitectura es bastante así, ¿no? ¿Cuántas veces cuando uno lee un poema, ¿no? que le cautiva, dices, bueno, ¿por qué te cautiva, no? Pues probablemente porque está diciendo cosas que tú sientes, pero que nunca habías llegado a formular. Y si tú empiezas a explicar, si te empieza a explicar, ¿no? por qué ese poema que ha querido decir, eso no tiene ningún sentido ni añade ningún valor. Si está, está. Si te dice algo, te dice algo. Pero no porque empiece a explicarlo, ¿no? Teresa, en ese sentido, aquí en este último punto, habláis, bueno, también de mucha cuestión técnica, ¿no? Esa ambición compartida también buscada con los ingenieros. Y es que me quedo
alucinada, ¿no? Con estas imágenes, ¿no? De estos hormigones, ¿no? De altas prestaciones, que yo creo que también es muy bonito que lo contéis, ¿no? Cómo también vais desarrollando sobre el proyecto, buscando nuevos materiales. Bueno, este concreto, en este, perdonad que me he quedado sin batería, en este último hemos querido contrastar nuestros trabajos con una empresa de hormigón, que es Cemex, y con la madera, con KLH y con Germans Verdaguer. Pero este concreto que estás hablando ha sido un proyecto interesantísimo durante muchos años, que empezó con un desarrollo en la Universidad Internacional de Cataluña, en colaboración fabricante Cemex, el departamento de I+D+I de Cemex, los estudiantes y nosotros como despacho profesional con la posibilidad de aplicación en algún edificio. Entonces empezó con una investigación sobre tipos de hormigón, propiedades de estos tipos de hormigón, qué propiedades podría tener este hormigón para dar un bienestar en el interior del edificio, ¿vale? Y a partir de esto aplicamos en un hormigón poroso y en un hormigón de alta resistencia, y hicimos una pieza que tiene un comportamiento bioclimático fantástico para dar frescor y evaporación hacia el interior, y lo llegamos a aplicar en un edificio que está en México, que se acaba de inaugurar, que hace muy poquito que se ha terminado y que ahora vamos a monitorizar para ver realmente qué resultado tiene la pieza en el comportamiento del edificio. Y realmente ha sido una investigación de muchos años, muy interesante, y bueno, que se ha podido hacer realidad. Yo aquí lanzo una pequeña cuña, pero yo creo que es interesante que ese edificio, es sintomático que ese edificio esté en México. Digamos, hoy en día la innovación, Europa, lo que nos está pasando es que ponemos demasiadas trabas a que la innovación se produzca. Digamos, hay una voluntad de elevar el nivel medio, pero hay tantas trabas, tanta normativa, tantos filtros, que muchas veces ese rozamiento excesivo lo que impide que se hagan desastres, es verdad, pero también puede pasar que esté impidiendo que surjan cosas que sean nuevas o que sean excelentes, que hoy en día seguramente lo que se necesita no es hacer un poco mejor lo que ya sabemos hacer, sino empezar a hacer cosas diferentes. Y para hacer cosas diferentes hay que innovar. Y para innovar uno tiene que estar abierto. Y al estar abierto hay un riesgo controlado, un riesgo mesurado, pero en realidad, para innovar, hay que explorar, hay que explorar, ¿no? Sí. Y arriesgar, como decías, Felipe. Oye, pues yo es que estaría horas hablando con vosotros, pero es que ya estamos ahora sí en el último minuto de la sesión, no en los últimos 5, en el último minuto. Entonces, yo no quiero dejar de agradeceros a los tres, Teresa, Felipe, David, por estar esta tarde con nosotros. Voy a aprovechar también para dar las gracias, aunque no voy a leer la lista entera, pero sí a todos los ingenieros y equipos que están aquí también dentro, que han participado en esas entrevistas, en esos diálogos con vosotros, que yo creo que es maravillosa la experiencia y la conversación, la generosidad con la que también comparten toda esta información, ¿no? Yo creo que es fundamental también que como colectivo pues pensemos más en lo que estáis proponiendo vosotros, en una colectividad de equipo, que en casi individualidades sueltas, que pues no sé hasta dónde se puede llegar si uno va por la vida pues solo, ¿no? Así que gracias a todo este equipo que hay detrás. Gracias de nuevo, Teresa, Felipe, David, también por confiar en Asimétricas y que esté este libro aquí con nosotros. David, gracias por contarnos esta parte también del diseño más cercano a, digamos, pues a ese material del libro, a este cuerpo material del libro material. Recordaros a todos y a todas que el libro está disponible, por supuesto, en nuestra web, ya lo sabéis, que eso os lo cuento siempre, pero por favor, en librerías. No dejéis de comprar los libros, si puede ser, en librerías. Son nuestras compañeras de viaje, nuestras socias necesarias en esta aventura de la edición y de la publicación de los libros.
Y ya está, porque me va a cortar esto en 5 segundos. Así que, Teresa, Felipe, David, un abrazo enorme, cuidaros muchísimo. Y nada, a todo el mundo a leer material. Gracias de verdad, de corazón. Gracias a ti. Chao. Chao. Adiós. Chao, chao, chao.